Cada vez que detenemos el coche ante una línea blanca pintada en el suelo, o cedemos el paso porque hay un triángulo de metal sujeto a un poste, estamos obedeciendo a un árbitro invisible. Totalmente. Frecuentemente, cuando pensamos en las calles de una ciudad, vemos simplemente el plano físico, o sea, el asfalto sucio, las aceras, los semáforos, los atascos diarios. Ujú. Pero la realidad es que cada calle, cada cruce, cada rotonda esconde un intrincado código de barras legal. Hay un ecosistema gigantesco e invisible que dicta quién se mueve, cómo se mueve y qué ocurre exactamente cuando alguien rompe esa armonía. Y fíjate, es un ecosistema que no permite vacíos legales. Está regulado hasta la más absoluta extenuación. Porque, bueno, en el fondo no estamos hablando solamente de saber pisar el acelerador o poner un intermitente. Claro, no es solo mecánica. Exacto. Estamos hablando de un engranaje inmenso de convivencia y, de hecho, de supervivencia en el espacio público. Esa es la clave. Y por eso el material que tenemos hoy sobre la mesa para este análisis a fondo resulta tan fascinante. Vamos a desgranar un documento técnico muy específico, el conocido como Tema 33. Un clásico, sí. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, esto es un temario oficial súper exhaustivo, diseñado específicamente para los aspirantes a la policía local en España. Eso es. Cubre la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. Pero a ver, nuestra misión de hoy no es dar una clase de autoescuela aburrida, ni memorizar señales. No, para nada. Tienen que imponerlo. Queremos entender el esqueleto legal, la psicología detrás de las sanciones y cómo a narices logran las autoridades que nuestras ciudades no se conviertan en escenarios postapocalípticos cada hora punta. Es que lo revelador de acercarse a un temario policial es que nos otorga la visión del legislador y del árbitro, simultáneamente. O sea, te cambia el chip, ¿no? Te lo cambia por completo. Nos saca del asiento del conductor y nos pone en la piel de quien debe mantener el orden. Nos enseña cómo normativas cotidianas, que muchas veces damos por sentadas, o que incluso generan cierta frustración entre la ciudadanía, pues conectan directamente con un panorama muchísimo más amplio. Claro, conectan con la gestión del riesgo. Eso es. Hablamos de la gestión de la responsabilidad civil y penal en tiempo real. No es poca cosa. Pues para empezar a construir este mapa necesitamos entender la filosofía básica. Antes de hablar de multas, de radares ocultos o de grúas municipales, hay unos cimientos. Todo este andamiaje se apoya en la Ley de Seguridad Vial, concretamente en un texto refundido que se aprobó en 2015. La columna vertebral de todo el sistema en España, vamos. Exacto. Y lo primero que llama la atención al leerlo es su ámbito de aplicación. Obviamente se aplica a las vías públicas, faltaría más. Pero el texto hace hincapié en que también rige sobre terrenos privados que sean de uso común. Y ese es un matiz brillante desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Pues porque a menudo existe la confusión de pensar que la ley de tráfico termina donde empieza una propiedad privada. Y no es así. El texto aclara que si un espacio privado está abierto al uso público general, como puede ser el inmenso aparcamiento al aire libre de un centro comercial. Que es privado, claro. Exacto, es de una empresa, pero la ley manda allí con la misma fuerza que en la calle principal de tu ciudad. Solo quedan excluidos los caminos estrictamente privados y cerrados al público. O sea, el legislador no deja que la propiedad privada se convierta en una zona sin ley al estilo del salvaje oeste, si hay ciudadanos transitando por ella. Ni hablar. La ley te persigue ahí también. Bueno, el documento define conceptos básicos, como qué es un conductor, que no es más que la persona al mando del mecanismo de dirección, o qué es un peatón. Pero quiero que nos detengamos en el núcleo duro de esta ley. Los principios fundamentales. Sí, sus 5 principios fundamentales. El texto enumera la protección de la vida, la responsabilidad, la prevención, la movilidad sostenible y la fluidez del tráfico. Y a ver, aquí me surge un dilema lógico tremendo. Cuéntame. El tráfico, en esencia, es una coreografía gigante y tremendamente peligrosa de toneladas de metal moviéndose a gran velocidad a centímetros de distancia unas de otras. Es una descripción bastante gráfica, la verdad, pero absolutamente precisa desde el punto de vista de la física y el riesgo. Entonces, hay un conflicto inherente y brutal en estos principios. El propio texto establece que el principio de protección de la vida es el más esencial de todos, el rey, pero a la vez exige el principio de fluidez del tráfico. Y chocan. Claro que chocan.
Si la protección de la vida y la seguridad absoluta fueran el objetivo innegociable, ¿no obligaría la ley a que todos los vehículos circularan a 5 o 10 kilómetros por hora como máximo, erradicando casi por completo la mortalidad? Lógicamente, ¿Cómo equilibra la ley esta contradicción? Porque parece imposible. pues lo fascinante de esta legislación es que constituye un ejercicio de pragmatismo puro y duro. La ley reconoce implícitamente que la sociedad moderna necesita moverse, y necesita hacerlo rápido. Ya, el progreso económico y todo eso. Exacto. El progreso, el suministro de bienes en los supermercados, la vida diaria de la gente, todo depende de una movilidad ágil. Por tanto, el legislador asume un riesgo calculado. Sabe perfectamente que permitir que vehículos de 2 toneladas circulen a 120 por hora en una autopista o a 50 en una avenida urbana introduce la posibilidad real de muerte o lesiones graves. Es decir, que la sociedad en su conjunto acepta una cuota de peligro, de mortalidad incluso, a cambio de mantener su estilo de vida. Así de crudo. Se prioriza la fluidez hasta el límite máximo donde la seguridad todavía puede gestionarse. ¡Qué fuerte! Pero, y aquí viene lo importante, ese riesgo calculado no se deja flotando al azar. Y ahí es donde entra el tercer principio que mencionabas hace un momento, la prevención. Ah, vale. Para mitigar el peligro inherente a la velocidad y al volumen bestial de vehículos, la ley impone un marco preventivo extremadamente rígido. A ver, pero hablar de prevención suena a veces un poco a utopía, ¿no? A esas típicas campañas de televisión institucionales con música triste o eslóganes muy bien intencionados pero que luego se olvidan. Sí, te entiendo. En el asfalto sucio del día a día, en la vida real de una ciudad caótica, ¿cómo se aplica realmente este principio de prevención sin que se quede en papel mojado? Es una crítica muy válida, porque la palabra prevención puede sonar vacía, pero en la práctica se materializa de formas muy contundentes, a través de la ingeniería y de la imposición forzosa de la predictibilidad. Predictibilidad. Sí, la prevención es la exigencia legal de que los vehículos pasen la ITV de forma periódica para garantizar que los frenos van a funcionar cuando sea necesario. Claro, no basta con desear que frenen. Eso es. Es también la creación de infraestructuras que perdonen el error humano, como los guardarraíles, y sobre todo son las normas de comportamiento inflexibles. El sistema asume que para que esa coreografía gigante fluya a velocidades peligrosas sin terminar en una tragedia diaria, todos los actores deben comportarse de forma absolutamente predecible. Claro, si alguien hace un movimiento inesperado o hace una locura, la coreografía entera colapsa y hay un accidente. Ese es el tema. Y para asegurar que nadie improvise en esa coreografía, entra en juego el sistema sancionador. Porque, bueno, si existen todas estas reglas maravillosas, la siguiente pregunta inevitable es ¿quién vigila el tablero? ¿Y quién tiene el poder real de castigar si se rompen las normas? El reparto de poder. Exacto. El temario de la policía local detalla un mapa de jurisdicciones que, visto desde fuera, parece un rompecabezas imposible de entender. Es un rompecabezas, sin duda, pero uno diseñado con mucha precisión competencial. En España, el poder sobre el asfalto está fragmentado en 3 grandes bloques. Vale, vamos de arriba a abajo. Perfecto. A nivel superior tenemos a la Administración General del Estado, que opera a través de la Dirección General de Tráfico, la archiconocida DGT. Ellos redactan las grandes normativas, expiden los permisos de conducir y controlan las vías interurbanas, o sea, las carreteras y autovías que conectan todo el país. Son los creadores de la norma general y los vigilantes de las grandes distancias. Pero el poder desciende un escalón. Así es. El siguiente nivel son las comunidades autónomas. Aquellas que tienen las competencias transferidas, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, asumen ese papel de control en su territorio interurbano a través de sus propios cuerpos policiales. Los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Exactamente. Pero ojo, el cambio más radical de jurisdicción ocurre cuando un vehículo abandona una carretera nacional o una autovía y cruza la señal blanca que indica el inicio del poblado. Ese momento exacto en el que el conductor entra en los dominios absolutos de las corporaciones locales, de los ayuntamientos. Sí, al cruzar esa línea invisible, la policía local asume el control total y absoluto. Ellos regulan el tráfico urbano, los estacionamientos, la retirada de vehículos de las calles y todas las denuncias que ocurran dentro de los límites de la ciudad. Y para ejercer ese poder, para mantener a raya el incumplimiento constante de la norma, la ley utiliza una herramienta que revolucionó por completo la manera en que los conductores interactúan con el castigo.
El famoso sistema del permiso por puntos. Justo. El texto del tema 33 dedica gran parte de su contenido a estructurar esto a la perfección. Establece que todos los conductores parten con un saldo de 12 puntos o de 8 en el caso de los conductores noveles. Ujú. A partir de ahí, clasifica las infracciones en 3 escalones muy claros. A ver si los tienes triscos. Yo creo que sí, a ver. Tenemos las infracciones leves que conllevan multas de hasta 100 euros, pero no quitan puntos. Por ejemplo, usar mal el alumbrado diurno o ciertas infracciones típicas de aparcamiento. Bien. Luego están las graves, con multas de 200 a 500 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos. Aquí entra usar el teléfono móvil, saltarse un ceda al paso o ir sin el cinturón puesto. Muy comunes, por desgracia. Y finalmente, la joya de la corona, las muy graves. Estas implican 500 euros o más y siempre restan 6 puntos del saldo de golpe. Hablamos de cosas como la conducción temeraria, circular en sentido contrario o tasas extremas de alcohol. Es que esta graduación es fundamental porque cuantifica el nivel de amenaza que una conducta supone para el resto de la sociedad. Fíjate que no se castiga la intención, se castiga el nivel de riesgo objetivo introducido en la vía. Y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo, Dispara. porque quiero plantear una perspectiva distinta y que seguro que mucha gente comparte. Existe una queja ciudadana casi universal. En cualquier charla informal de bar se suele escuchar que las sanciones, sobre todo las impuestas por los ayuntamientos en entornos puramente urbanos, tienen un mero afán recaudatorio. El clásico de esto es para pagar las fiestas del pueblo. Exacto, que los radares o las multas de aparcamiento son solo impuestos encubiertos para llenar las arcas municipales. Pero analizando este diseño legal en profundidad, la propia existencia del sistema de puntos no contradice por completo esa idea. Desde luego. Porque parece que el objetivo real del legislador es mucho más psicológico y conductual que puramente económico, ¿no crees? Es una observación crucial, y estoy súper convencido de ello. El sistema de puntos es en el fondo una aplicación magistral de la economía conductual y de la psicología humana, específicamente de un concepto que se llama aversión a la pérdida. ¡Qué interesante! A ver, explícame eso. Pues mira, si el sistema se basara únicamente en sanciones económicas, sería profundamente asimétrico, y de hecho injusto. Para un conductor con un alto poder adquisitivo, una multa de 500 euros por ir a 180 por hora podría ser considerada simplemente como, bueno, la tarifa a pagar por ir rápido. O sea, un ticket de atracción. El dinero es un recurso renovable para ellos. Exacto. Quien tiene recursos podría seguir comprando literalmente el derecho a ser un peligro al volante sin alterar su comportamiento jamás. Claro, les daría igual pagar 500 euros a la semana si se lo pueden permitir. Pero el saldo de puntos cambia todas las reglas del juego. Introduce un recurso finito, no renovable a corto plazo, y que es exactamente igual para un directivo millonario que para un estudiante de 18 años. 12 puntos. Para todos igual. Cuando el conductor ve que su saldo baja de 12 a 6, de repente la amenaza de perder su libertad de movimiento, de quedarse sin el carnet de conducir, genera un impacto psicológico muchísimo mayor que el simple pago de una tasa. O sea que el sistema actúa como un igualador social en el asfalto. Me parece brillante visto así. Y va un paso más allá en su función reeducadora, ¿eh? El temario que analizamos explica que perder todos los puntos implica la retirada del permiso durante un mínimo de 6 meses. ¿6 meses andando o en autobús? Sí, pero es que recuperar el derecho a conducir no consiste en esperar esos 6 meses, pagar una fianza o rellenar un triste papel por Internet. ¿Qué te exigen? La ley obliga a realizar y superar cursos presenciales de sensibilización y reeducación vial. Buf, ir a clase otra vez. Sí, y además pasar un examen teórico en la jefatura de tráfico. El mensaje del legislador aquí es tajante. Si tu conducta al volante demuestra que eres un riesgo crónico para el principio de protección de la vida, se te expulsa físicamente del ecosistema. Te echan del tablero de juego. Hasta que existan pruebas tangibles de que tu mentalidad, tu conducta, ha cambiado de verdad. Pues con este marco psicológico y sancionador tan claro, vamos a bajar la mirada al suelo de la calle. Porque para que la policía local pueda restar esos puntos o imponer esas multas, el conductor tiene que haber roto el lenguaje universal del asfalto. Que no es fácil de dominar a veces, ¿no? No lo es. Ese idioma está meticulosamente descrito en el Reglamento General de Circulación, el famosísimo RGC. El RGC es, para entendernos, el diccionario operativo. Traduce los grandes principios filosóficos de la ley en órdenes milimétricas y prácticas. Va al detalle. Al detalle máximo.
Estipula desde la necesidad absoluta de dejar 1,5 metros de separación lateral al adelantar a un ciclista hasta la obligación de usar las luces en tiniebla bajo condiciones atmosféricas superespecíficas. Es el manual de instrucciones literal de la vía. Y dentro de ese manual de instrucciones, el documento subraya un concepto que resulta vital para resolver el caos urbano, el orden de prelación. Clásico tema de examen para los policías. Claro, el orden de prelación que no es otra cosa que la jerarquía sagrada de las señales, porque el entorno urbano está lleno de información visual y a veces, inevitablemente, esa información entra en conflicto. Pasa todos los días. El orden que impone el reglamento es inquebrantable. En primer lugar, y por encima de todo, la autoridad absoluta la tienen los agentes de circulación. El policía manda. En segundo lugar, la señalización circunstancial, como las vallas o esos conos naranjas típicos de una obra. En el tercer escalón ya entran los semáforos. El cuarto lugar es para las señales verticales fijas, como los stop de chapa o los límites de velocidad. Y en quinto y ultimísimo lugar, las marcas viales pintadas en la calzada, la pintura blanca. Establecer esta jerarquía tan estricta por ley es la única manera de evitar la parálisis cognitiva del conductor frente a señales contradictorias. Ante la más mínima duda, la mente debe saber automáticamente a qué estímulo obedecer sin pensar. Y eso tiene mucho sentido en la teoría, en un papel, pero, pensemos en la aplicación pura y dura en la calle, en la vida real. Vamos a ello. Imagina que un conductor avanza por una avenida grande y tiene un semáforo gigantesco, en un verde brillante, que le da vía libre absoluta. La infraestructura, que habrá costado muchísimo dinero, le está diciendo de forma clara, avanza. Vale. Verde, paso libre. Pero resulta que justo debajo de ese semáforo en verde hay un agente de la policía local con el brazo en alto ordenando la detención inmediata. Escenario típico. La intuición o la fuerza de la costumbre podrían sugerir a un conductor despistado obedecer a esa enorme y costosa infraestructura automatizada, porque está en verde. ¿Por qué la ley otorga el poder supremo a un ser humano de carne y hueso o incluso a un trozo de plástico naranja temporal por encima de semáforos que cuestan millones de euros en tecnología puntera? Es una gran pregunta. Y la respuesta reside en una debilidad inherente y enorme de la tecnología actual. ¿Cuáles? La ceguera absoluta al contexto. Ah, vale. Una infraestructura semafórica, por muy avanzada que sea, o por muchos millones que cueste, obedece a un temporizador o, como mucho, a unos sensores de densidad de tráfico en el asfalto. Es un robot tonto. Es un robot ciego. Un semáforo no comprende las emergencias. No sabe si 50 metros más adelante se acaba de producir una colisión múltiple gravísima. Ignorará por completo si un evento cultural, como un desfile de carnaval o una procesión, está cruzando la vía de forma inesperada. Claro, no ve lo que pasa alrededor. Y lo más crítico, no puede anticipar la ruta de una ambulancia que necesita un corredor libre en cuestión de segundos para salvar una vida. O sea, la infraestructura no tiene sentido común ni ninguna capacidad de improvisación ante lo imprevisto. Exactamente. Por eso la presencia de la autoridad humana se requiere de inmediato para anular el sistema automatizado e inyectar inteligencia contextual. El agente tiene la visión periférica, escucha, valora y tiene el criterio humano para priorizar la seguridad vital en tiempo real. ¡Qué interesante! Por eso, el mandato humano o una señalización temporal de obra siempre tendrán prioridad absoluta frente al sistema fijo. Desobedecer a la gente en este escenario no es solo un error tonto de despiste, es una infracción grave que desestabiliza toda la gestión de una emergencia. Y hablando de infracciones graves, a medida que nos adentramos en los apartados finales del temario, el texto dibuja una frontera crítica. Hay un punto donde un mal comportamiento deja de ser un simple problema administrativo. Ya sabes, una multa que te duele, la pagas y se olvida. Sí. Y se convierte directamente en un caso penal. La transgresión cruza la línea roja y se transforma en un delito. Así es. Y el campo donde esta frontera está definida con mayor rigor estadístico y legal y donde la policía actúa constantemente es en el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Es que los límites que marca la normativa no dejan lugar a la interpretación ni a la excusa de «yo controlo». El límite administrativo general es de 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado. Y baja a 0,15 para conductores noveles y profesionales, ojo. Exacto, es más restrictivo para ellos. Si un conductor común arroja un resultado de, digamos, 0,40, se enfrenta a una infracción que, mermará su cuenta bancaria y restará puntos de su saldo. Correcto.
En ese escenario, nos encontramos todavía en el terreno del derecho administrativo disciplinario. Se considera que el nivel de riesgo ha aumentado inaceptablemente y la Administración te impone un correctivo duro. Pero el salto al vacío ocurre un poco más adelante. Si esa tasa supera los 0,60 miligramos por litro en aire expirado, el temario de la policía local deja muy claro que la naturaleza del acto muta por completo. Ya no es una simple multa. Ya no es una simple infracción de tráfico. Es un delito contra la seguridad vial tipificado directamente en el Código Penal. El asunto sale de las oficinas de la DGT o del despacho del ayuntamiento y pasa a la mesa de un juez. Palabras mayores. Pero a ver, ¿por qué se establece ese corte exacto y matemático en el 0,60? Pues mira, no es una cifra arbitraria sacada de la manga. Ese límite de 0,60 miligramos marca el consenso médico y forense internacional, donde se asume una pérdida dramática y objetiva de las capacidades cognitivas y motoras de cualquier ser humano. O sea, estás incapacitado. Totalmente. Ya no se trata de tener los reflejos un poco lentos, se trata de una incapacidad manifiesta para manejar una máquina que puede ser letal. El legislador considera que poner un vehículo en marcha en ese estado fisiológico demuestra un desprecio tan sumamente temerario por la vida ajena, que exige el reproche máximo que la sociedad te puede dar. Que es la intervención de la justicia penal y enfrentarse a penas de prisión. Ni más ni menos. Y, súper relacionado con esto, el material de estudio resalta una situación que sucede muy a menudo en los controles preventivos en la calle y que genera muchísima confusión legal. Podríamos llamarlo la trampa de la negativa. Esto es vital. Existe la creencia popular, no sé muy bien por qué, de que ante un control de alcoholemia, negarse en rotundo a soplar en el etilómetro evita la generación de pruebas y que, por lo tanto, bloqueas la sanción porque no hay papelito con el resultado. Es posiblemente el error de cálculo más destructivo y absurdo que puede cometer un conductor frente a un agente de la autoridad. Negarse a realizar la prueba no explota ningún vacío legal mágico. De hecho, la negativa está blindada jurídicamente para destrozar esa estrategia. ¿Qué pasa si te niegas? Pues por un lado, se clasifica automáticamente en ese mismo instante como una infracción administrativa muy grave, castigada con la sanción económica máxima de 1.000 euros y la pérdida fulminante de 6 puntos. Madre mía, el castigo inicial ya es devastador sin haber soplado. Pero la cosa no termina ahí, ¿verdad? En absoluto. Simultáneamente, la simple negativa a someterse a la prueba, requerida legalmente por un agente, constituye en sí misma un delito de desobediencia grave tipificado en el Código Penal. O sea, otro delito. Sí, y esto puede conllevar penas de prisión de 6 meses a 1 año y la privación judicial del derecho a conducir vehículos a motor. El sistema está diseñado específicamente para que intentar evadir la fiscalización sea infinitamente más perjudicial que someterse a ella, sin importar lo mal que fueras a dar en el test. Vamos, que soplar siempre es mejor opción que no hacerlo. Y cuando la policía local se enfrenta a conductores en estas circunstancias, de madrugada, en plena calle, disponen de mecanismos de acción directa. Tienen que resolver el peligro in situ. Claro. Y el texto distingue meticulosamente entre dos medidas cautelares que suelen confundirse un montón en el lenguaje cotidiano: la inmovilización del vehículo y la retirada del vehículo. Son conceptos muy distintos policialmente. El agente aplica la inmovilización bloqueando físicamente el coche en el lugar, normalmente mediante un cepo u otro sistema, si detecta deficiencias mecánicas críticas, ausencia de seguro obligatorio, falta de ITV o, evidentemente, si el conductor supera la tasa de alcohol y no hay ningún pasajero sobrio con carnet que pueda hacerse cargo del volante en ese momento. Lógico, no puedes dejar que el coche se mueva un metro más. Por otro lado, la retirada implica el que acude el servicio de grúa municipal para llevarse el coche al depósito. Esto sucede cuando el vehículo está abandonado en la calle o cuando su posición supone un bloqueo intolerable para el resto, como aparcar sobre un paso de cebra impidiendo el paso de carritos o taponar una salida de emergencia de un hospital. Son herramientas quirúrgicas diseñadas para neutralizar peligros de naturaleza diferente. Sí, fíjate, utilizando una metáfora para visualizarlo mejor, la inmovilización funciona como una especie de arresto domiciliario temporal e in situ para el vehículo. Me gusta. Queda retenido donde está hasta que la amenaza inmediata desaparece, ya sea porque alguien trae una póliza de seguro válida o porque, aparece un familiar o un conductor capacitado para llevárselo. Resuelve el peligro inminente. En cambio, la retirada al depósito municipal es más bien un desahucio. El vehículo es expulsado literalmente de la vía pública porque estaba secuestrando de forma abusiva un espacio que pertenece al resto de la comunidad. La metáfora del arresto domiciliario frente al desahucio ilustra perfectamente la proporcionalidad de la medida policial.
El objetivo de la gente, hay que recordarlo, no es castigar porque tenga un mal día. Es restituir la seguridad o restituir la fluidez del espacio urbano. Claro, volver al equilibrio. Y hay un elemento legal invisible, súper poderoso, que impregna todas y cada una de estas actuaciones. Desde la orden de inmovilización y poner el cepo hasta la simple firma de una multa por exceso de velocidad. Es algo que dota a la policía local de su verdadera fuerza ejecutiva en el asfalto. ¿A qué elemento normativo nos referimos exactamente? Al principio de presunción de veracidad. Ah, vale. El temario especifica claramente que las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad, cuando están en el ejercicio de sus funciones, gozan de valor probatorio respecto a los hechos denunciados. Básicamente significa que la palabra del agente tiene presunción de certeza frente a la del infractor. O sea, el policía tiene razón por defecto. En esencia, sí. A menos que el ciudadano sea capaz de aportar pruebas objetivas y concluyentes, como una grabación de vídeo irrefutable, que demuestren lo contrario, la narrativa visual del agente prevalece siempre ante la ley. Y esto cabrea a mucha gente. Lo sé, pero esta presunción no existe por un mero afán de autoridad o por endiosar al policía. Existe por pura supervivencia del sistema jurídico. Piénsalo. A ver. Si cada vez que un agente de la policía local sancionase a un vehículo por saltarse un semáforo en rojo o por ir escribiendo por WhatsApp, el Estado tuviera que iniciar una investigación forense lentísima para demostrar el hecho irrefutablemente ante un tribunal, el control del tráfico colapsaría en 24 horas. Totalmente. Habría miles de juicios paralizados. Exacto. El agente actúa como los ojos del Estado en la calle y como fedatario público de la vía. Su testimonio, bajo juramento de su cargo, sostiene toda la estructura legal de la que estamos hablando. Pues, sintetizando todo lo que hemos explorado en este análisis del tema 33, queda muy claro que la seguridad vial no es una simple recopilación de consejos cuñaos para evitar rasguños en la chapa del coche al aparcar. Para nada. Es un sistema interconectado y profundamente complejo. Se basa en una balanza súper delicada que intenta proteger la vida humana mientras permite el desarrollo económico y vital mediante la fluidez. El gran equilibrio. Utiliza un orden jerárquico estricto, donde la evaluación de un agente humano sobre el terreno siempre dominará a la tecnología ciega de un semáforo, y despliega un sistema de puntos que funciona como una herramienta brillante de ingeniería conductual. Utilizando el miedo humano a la pérdida para purgar de nuestras calles a los infractores crónicos, y en el corazón de nuestras ciudades, la policía local es la encargada de interpretar, gestionar y ejecutar este enorme código de barras legal todos los días. Es una síntesis muy precisa. Toda esta estructura normativa ha tardado décadas de ensayo, error y tragedias en perfeccionarse, con un único objetivo central en mente: gestionar el factor humano. El factor impredecible. Eso es, la ley, con toda su complejidad técnica, sus multas dolorosas y sus retiradas al depósito de madrugada, está diseñada para acotar, prever y penalizar las debilidades intrínsecas de cualquier ser humano. Hablamos de la fatiga, la distracción del móvil, el alcohol, la temeridad juvenil, todo eso cuando estamos al mando de una máquina potencialmente letal. Y precisamente esa mención tuya al factor humano nos obliga a plantear una reflexión final para el futuro a modo de pensamiento provocativo para la audiencia que desafía un poco todo lo que hemos analizado hoy. Venga, a ver qué traes. Hemos visto que absolutamente todo este monumental edificio legal de la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación recae al 100% sobre una figura que el texto define muy bien en sus primeras páginas: el conductor. Sí. La persona humana que maneja el mecanismo de dirección. Además, la normativa actual enfatiza constantemente el avance hacia la movilidad sostenible y el progreso tecnológico. Así es. Todo el peso de la culpa civil, administrativa y penal se deposita hoy por hoy sobre los hombros de esa persona física. Entonces, el horizonte cercano nos plantea una incógnita colosal. ¿Qué ocurrirá con este inmenso castillo de naipes legal, con las sanciones económicas y con la psicología conductual tan fina del sistema de puntos, el día en que nuestras calles urbanas se pueblen masivamente de vehículos 100% autónomos? El gran debate de nuestro siglo. Claro, si el diseño último de las ciudades es lograr esa movilidad sostenible y erradicar por completo el error humano del asfalto. Cuando ya no haya un conductor de carne y hueso sosteniendo un volante, alguien que pueda perder 6 puntos por saltarse un ceda el paso, ¿a quién extenderá la denuncia la policía local del futuro?
Es que es un escenario que promete dinamitar los cimientos de textos como este tema 33. Piensa en las implicaciones. Si el vehículo autónomo toma una decisión que causa un accidente, ¿qué hace la policía? ¿Se sanciona al ocupante que iba durmiendo o leyendo un libro en el asiento trasero? No tendría sentido. ¿Se le imputa un delito de seguridad vial al ingeniero de software que diseñó el algoritmo en una oficina a 10.000 kilómetros en otro país? ¿O la responsabilidad penal y civil recae en la marca corporativa que fabrica el coche? Es un vacío legal enorme a día de hoy. Total. En el instante exacto en que el ser humano pasa a ser un simple pasajero de la tecnología, toda la filosofía de la reeducación vial, el efecto igualador de la pérdida de puntos y la aversión psicológica al castigo pierden su razón de ser. La legislación va a tener que enfrentarse al mayor reto conceptual de su historia, obligando a reescribir literalmente desde el primer hasta el último artículo de estos temarios. Asistiremos a una reestructuración total de ese ecosistema invisible del que hablábamos al principio. Tendremos que volver a aprender cómo funciona la gran coreografía del tráfico cuando los bailarines principales ya no sean ciudadanos con un permiso por puntos en la cartera, sino inteligencias artificiales comunicándose en red entre sí. Un futuro fascinante y a la vez un poco aterrador para los juristas seguro. Desde luego, pues la invitación queda abierta para quienes nos acompañan hoy para seguir cuestionando lo evidente y analizando a fondo las normas invisibles que rigen el mundo que nos rodea en nuestro día a día. Nos encontramos en la próxima exploración.